Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. 735615. Los investigadores enfrentan el caso de un sádico sexual que dejó tras él unas pocas pistas. Incluso su víctima es anónima. Cuando una mujer sale rápidamente de su casa y se desvanece, los detectives hallan evidencia de que nunca regresará. Sin cuerpo, sin testigos y con escasas pruebas, la verdad sobre su destino pende de un cabello. Un horrendo crimen se descubre en un remoto río, pero toda evidencia se borró. Los investigadores no tienen esperanza de resolverlo a menos que el asesino reincida. Avaricia, cólera y venganza son la motivación de muchos asesinos, pero algunos cazan solo por deporte. Para atrapar a estos asesinos, los investigadores deben seguir el rastro de pistas dispersas. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Pistas Dispersas. En California, custodiada por las montañas de Sierra Nevada, yace la comunidad turística de Lake Tahoe. Aire puro y majestuosos bosques infunden una sensación de armonía. Pero para un viajero errante, fue el lugar más cruel de la Tierra. El 17 de septiembre de 1987, los investigadores del Departamento de Policía del Condado de El Dorado fueron convocados a un sitio aislado cercano a un puesto de vialidad abandonado. La joven había sido amordazada con una media de nylon. Los investigadores hallaron lo que consideraron que era el arma asesina. Un mecanismo de estrangulación hecho con la rama de un árbol y un jirón de la ropa de la víctima que parecía cortado con tijeras. En lugar de utilizar una cuerda o las manos, se había empleado un garrote como tortura. El asesino debe haber tenido dificultad en hallar un lugar para llevar a cabo su prolongado asalto. Al sargento Jim Watson le sorprendió hallar el cuerpo en un lugar tan alejado. Y en ese punto se abría un gran interrogante en mi mente. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿De dónde venía? Surgían muchas preguntas sin respuesta. Pero era un comienzo. Estaban seguros de que el asesino tuvo que haber escogido primero el lugar. Este puesto de vialidad era difícil de hallar. No era un lugar con el que simplemente se tropezara. Y no había sido escogido simplemente para abandonar un cuerpo. El camino era muy accidentado para transportar a la víctima. La ausencia de lesiones en la planta de los pies indicó a los detectives que sus zapatos solo habían sido quitados al llegar allí. Trabajando hacia afuera en forma de espiral, registraron el terreno en busca de pistas adicionales. Registramos toda la zona desde aquí hasta la carretera, aproximadamente unos 500 metros. Hallamos trozos de ropas que estaban dispersos en diferentes arbustos y árboles, desde aquí hasta la carretera principal. Los peritos recogieron lo que creyeron eran los restos de ropas de la víctima: un vestido, ropa interior, un zapato y restos de una media de nylon. Sin saber qué sería de utilidad más tarde, también recogieron un paquete de cigarrillos y un encendedor a gas.
Unas cuerdas blancas halladas en las proximidades hicieron suponer que el asesino había amarrado a la víctima antes de matarla. Los detectives no tenían ningún indicio sobre la identidad de la víctima, ni tampoco ninguna pista concreta de su asesino. Esperaban que la autopsia revelara algo de utilidad. La autopsia reveló que la víctima tenía entre 16 y 21 años. Presentaba una gran contusión en su cabeza, pero esa no había sido la lesión fatal. El lazo alrededor del cuello terminó con su vida. Según el estado de descomposición, el médico estimó que el deceso había ocurrido entre 2 y 4 semanas atrás. No se halló ningún tejido debajo de sus uñas. No se halló ningún fluido extraño en su cuerpo. Los peritos utilizaron cinta engomada para recoger rastros de fibras textiles. Escudriñaron cada centímetro cuadrado de la ropa de la víctima y catalogaron cada jirón con la esperanza de hallar algún día una fuente de comparación. Pero sin un sospechoso, estos vestigios de evidencia eran inútiles. Y hasta que no pudieran identificar a la víctima, la investigación del asesinato estaba paralizada. Un sádico asesino estaba libre, al acecho y dispuesto a matar nuevamente. Los detectives investigaron cientos de registros de desaparecidos, pero esto fue en vano. Los periódicos publicaron un dibujo del rostro de la mujer asesinada. Se recibió un sinnúmero de datos de parientes y amigos que buscaban a adolescentes desaparecidas. Uno por uno fueron eliminados. No había nada que hacer excepto esperar. A medida que transcurrieron los meses, la búsqueda de personas desaparecidas se extendió hasta la costa. Solo 4 meses después, en enero de 1988, la policía recibió una llamada de una mujer de Seattle diciendo que reconocía a la chica. Los registros dentales finalmente le dieron un nombre a la víctima: Darcy Frackenpole, de 17 años, una fugitiva de Seattle que intentaba hacer una nueva vida en Sacramento. Terminó trabajando como prostituta. Los amigos la habían visto por última vez el 24 de agosto, 3 semanas antes de que su cuerpo fuera hallado. Para un asesino en busca de su presa, las prostitutas son un blanco fácil. Noche tras noche permiten que extraños las conduzcan a lugares oscuros. A veces no regresan. Los detectives investigaron ataques similares perpetrados a prostitutas en la región de Sacramento. Uno llamó su atención. 3 días antes del hallazgo del cuerpo de Darcy, otra prostituta había tenido un accidentado encuentro con un cliente. Cuando se inclinó para abrir la puerta, el hombre le tomó las muñecas e intentó esposarla. Pero antes de que lograra someterla, un oficial de policía que vigilaba el vecindario advirtió el forcejeo de la pareja e intercedió. Luego la prostituta escapó del auto y el agresor intentó huir, pero fue interceptado. Pon tus manos en la ventana. ¡Fuera de la ventana! ¡Abre la puerta! ¡Lentamente! Mantén tus manos arriba, mira hacia la pared y retrocede. Un saco oportunamente advertido en el asiento trasero indicó a la policía que la prostituta había partido a tiempo. Contenía un par de tijeras, esposas y un garrote unido a 2 clavijas de madera y cierta cantidad de cuerda blanca. Parecía ser un equipo para perpetrar un crimen. La policía arrestó al sospechoso Roger Kipp, de 48 años. Ebanista de oficio, Kipp tenía antecedentes de robo que se remontaban a 2 décadas. Analfabeto pero muy listo, sus conocidos lo describían como un hombre tranquilo a quien le gustaba pasearse en auto por la noche. Se le dio una sentencia de 8 meses por agresión a la prostituta. Mientras estaba en prisión, Darcy Frackenpole fue identificada en Lake Tahoe, a unos 120 kilómetros, y se inició la búsqueda de su asesino. El ataque a la prostituta en Sacramento por parte de Kipp despertó en los investigadores la sospecha de que no era su primer golpe.
No sabían cuántas mujeres habían cometido el error de subir al auto de Kip. Consideraban que Frackenpole era una de ellas. Un garrote es un arma poco común y fácil de recordar. Aunque el hallado en el auto de Kip no se parecía al utilizado para matar a Frackenpole, sin embargo la cuerda blanca era similar a la hallada en la escena del crimen. Y al igual que la mujer agredida en Sacramento, Frackenpole era una prostituta. Los investigadores lo interrogaron con la esperanza de que confesara el asesinato de Frackenpole. Kip negó cualquier relación. Las sospechas de los detectives eran puramente circunstanciales. Lo único que tenían para proseguir era la cuerda de nylon, que merecía un análisis más minucioso. Por medio de un sofisticado microscopio, los peritos compararon tanto las muestras de cuerda del asesinato de Frackenpole con las del auto de Kip. Ambas cuerdas contenían el mismo número de fibras, estaban confeccionadas con el mismo tejido y tenían igual forma. Los investigadores descubrieron que no era una cuerda común, sino una cuerda para paracaídas. Llama a los forenses. Sí. Entren. Se enteraron de que Kip trabajaba en un depósito donde rentaba un local. Obtuvieron una orden de registro. Sí, es por aquí. Es un certificado de paracaidistas de Roger Kip. Supieron que era amante del paracaidismo y cuando levantaron un cuadro de la pared descubrieron algo inesperado. El cuadro pendía de una cuerda de paracaídas, exactamente como la hallada en ambas escenas del crimen. Pero no se trataba de una pistola recién disparada. Los investigadores no descubrieron nada que pudiera vincular a Kip con la muerte de Darcy Frackenpole. Estas cuerdas aparentemente comunes no podrían soportar el peso de una investigación por asesinato. Si no hallaban más evidencia, Kip estaría en libertad en pocos meses y luego probablemente desaparecería. Pero diminutas fibras pueden probar más que una robusta cuerda. Ahora los investigadores tenían un sospechoso. Podían comparar los restos de evidencia originalmente recogidos de la ropa de Frackenpole con las fibras recogidas de Kip. En el laboratorio criminal del Departamento de Justicia de California, la criminalista Faye Springer escudriñó las diversas fibras extraídas de las ropas de Frackenpole. Podía pasar horas analizando cada centímetro cuadrado. Después de 3 semanas surgió la evidencia. Springer halló 2 fibras que se destacaban por su gran tamaño. La forma y color diferentes a los de las otras fibras indicaron que eran fibras de una alfombra azul de nylon. Sus 30 años de experiencia dieron resultado. Pidió a los investigadores que indagaran qué tipo de auto había estado conduciendo Kip en el momento del asalto. Se extendió una orden de registro y el auto del sospechoso fue incautado para su inspección. Springer estaba bien encaminada. Los tapetes del piso eran azules. Más aún, uno de ellos tenía una mancha roja en él. Se recogió una muestra para su análisis. Los resultados fueron decepcionantes. Resultó ser pintura. Pero las fibras azules del auto de Kip aún tenían valor forense. Una muestra fue comparada con las fibras halladas en la ropa de la víctima. No solo la forma y composición de las fibras eran las mismas, sino que un análisis espectral del pigmento confirmó que eran exactamente del mismo color. ¿Era esto prueba de que Darcy Frackenpole estuvo en el vehículo de Kip? No por completo. La misma alfombra azul podía hallarse en miles de vehículos. Si los investigadores querían atrapar a Kip, necesitaban algo más concluyente. Pero una extraña similitud no tenía justificativo. Tanto las fibras del auto como las de la ropa de la víctima estaban salpicadas con diminutas manchas en forma ovalada. Se enviaron muestras de ambas al laboratorio que en Chicago se especializa en la identificación de contaminantes microscópicos. Hasta que llegaran los resultados, los investigadores no tenían otra evidencia además de la cuerda de paracaídas. En California, la criminalista Faye Springer intentaba utilizar 3 trozos de cuerda para enlazar al asesino. Examinó las cuerdas con ampliaciones cada vez mayores hasta que advirtió algo extraño.
La cuerda hallada junto con el cuerpo de Darcy Frankenpole tenía diminutos restos de pintura, al igual que la cuerda del garrote hallado en el auto de Roger Kibbe y la de su depósito. Análisis espectrales mostraron que la pintura en las 3 cuerdas tenía la misma composición química, incluyendo algunas manchas negras microscópicas que debieron quedar atrapadas debajo de la pintura seca. Era una poderosa conexión. Teníamos no solo el mismo tipo de cuerdas, sino que teníamos otras cuerdas que habían estado en el mismo ambiente o habían sido expuestas al mismo tipo de contaminantes. Para cualquier propósito era la misma cuerda. Pero los investigadores necesitaban más pruebas para llevar adelante la acusación. En ese momento se recibió un llamado del laboratorio de Chicago. Habían concluido el análisis de las fibras de alfombra. Las formas ovaladas halladas en las fibras de alfombra eran esporas de hongos, organismos unicelulares que pueden provenir de suciedad o moho. Pero había algo más. Los potentes microscopios del laboratorio habían identificado un punto rojo en la fibra de alfombra hallada en las ropas de la víctima. Era pintura. Tenía las mismas propiedades que la pintura en el tapete del piso del auto de Kibbe. Las fibras de alfombra no solo eran similares, sino que eran idénticas. Ambas contenían las mismas esporas ovaladas y las mismas manchas de pintura. La víctima y el sospechoso ahora estaban irremediablemente vinculados. ¿Y qué tal la otra chica? Roger Kibbe fue arrestado el 25 de abril de 1988 por el asesinato de Darcy Frankenpole. Durante el juicio, la policía reconstruyó en detalle la última noche de la víctima. Había estado trabajando en las calles cuando aceptó una invitación que se convertiría en una cita con la muerte. Los investigadores sospechaban que después de amarrarla con las cuerdas de paracaídas, Kibbe la había llevado al lugar escogido de antemano. Después de desgarrar sus vestimentas y torturarla durante varias horas, la mató y esparció sus ropas. Roger Kibbe fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años de prisión. Nadie sabe cuántas otras víctimas encuentran un destino similar al de Darcy Frankenpole. Se cree que al menos 3 otros asesinatos con el modus operandi de Roger Kibbe son obra suya. De no haber sido por un potente microscopio y el trabajo de perspicaces detectives, el número podría haber ido en aumento. Roger Kibbe cubrió su rastro actuando lejos y sobre personas extrañas, pero no todos los depredadores cazan lejos de su territorio. Una fresca mañana de octubre de 1992, los vecinos vieron a Laura Hochtelin abandonar la casa que compartía con su madre en Bethesda, Maryland. La graduada de Harvard de 24 años había regresado después de la universidad y no había tenido dificultad en hallar trabajo en una consultoría. Pero ese día nunca llegó a su trabajo. Una amiga y colega fue a averiguar qué había sucedido. Aunque la puerta trasera estaba abierta, ¿Hay alguien en casa? en la casa no había nadie. ¿Laura? ¿Laura? ¿Alguien no vino a trabajar hoy? No había señales de Laura, ni ningún indicio de dónde pudiera haber ido. Laura, sé que estás aquí. Se puso en contacto con la familia de Laura porque sospechó que había algún problema. Se mostraron tan perplejos como su amiga. La madre de Laura interrumpió su viaje de negocios. Ni ella ni su hijo tenían idea de dónde podía estar Laura. No era de las que se alejaban sin decir dónde iban. Enamorada de su profesión, Laura era famosa por su diligencia y su puntualidad. Su mente no ocultaba ningún turbio secreto. No había mencionado nada acerca de abandonar la ciudad. Su familia formalizó la denuncia de su desaparición ante la policía del condado de Montgomery.
En ese momento, todo lo que el detective Ed Turney podía hacer era una verificación de rutina. Interrogamos a sus amigos. No sabía nada de ella. No había dejado ninguna nota. Era muy sospechoso y en el marco de la investigación verificamos todas sus tarjetas de crédito, cuentas bancarias. No había habido movimiento. Pero comenzaba a construirse un caso de desaparición de persona. Habían pasado pocos días desde la última vez que Laura Houghton había sido vista. Aunque no había ninguna señal de ella, no había nada que hiciera sospechar su muerte. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien. La policía interrogó a los amigos de Houghton, a sus vecinos y a su jardinero. Me pregunto si podría ayudarnos. Nadie pudo ofrecer ninguna información con respecto a la desaparición de la mujer. ¿La vio más tarde? No. Después de verla salir de su casa para ir a trabajar la mañana anterior, no había ninguna señal de Laura, ni ningún indicio de violencia en su casa. Pero luego, al registrar el bosque aledaño, los investigadores hallaron algo que les indicó que se trataba de algo más que una simple desaparición. La funda y la almohada estaban manchadas con algo que parecía ser sangre. Cuando regresamos la almohada a la casa, coincidía con la otra almohada de su cama. Y en ese momento nos dimos cuenta de que se trataba de algo muy, muy serio. Para saber más sobre las manchas, los investigadores la enviaron a la perito forense Susan Ballou en el laboratorio criminal de Montgomery. Separaré la funda de la almohada. De acuerdo. Ballou analizó primero las manchas para confirmar que correspondían a sangre humana. Queríamos saber si pertenecían al mismo grupo sanguíneo que Laura. Sabíamos, por donaciones que había efectuado en la Cruz Roja, que era sangre del tipo A. La mancha de sangre de la funda demostró ser del mismo tipo. Por su color rojo brillante, Ballou supo que se trataba de manchas de menos de una semana. Aunque sus hallazgos solo pudieron probar que alguien con sangre del grupo A había sangrado sobre la almohada de la cama de Laura Houghton, eran suficientes para cambiar la carátula del caso de desaparición a posible homicidio. Los investigadores necesitaban descubrir qué había sucedido en el cuarto de Laura. Debajo del cubrecama hallaron algo extraño. Estaba la sábana superior, pero la sábana ajustable había desaparecido. Y en el colchón había unas manchas ligeras que parecían ser más sangre. Los investigadores rociaron el colchón con un químico llamado luminol. Cuando entra en contacto con las proteínas de la sangre, aún lo invisible a simple vista brilla. Visto en la oscuridad, el colchón de Laura irradiaba una serie de puntos de sangre y vetas que presagiaban un asesinato. Había una gran cantidad de sangre que se vislumbraba sobre la cama. Fue entonces cuando supimos que probablemente había sido asesinada allí. La falta de salpicaduras en las paredes cercanas o en los muebles indicó a los detectives que el asesino había utilizado la almohada para evitar que fluyera sangre. La ausencia de rastros de sangre fuera de la cama sugería que el asesino había limpiado sus huellas y había envuelto el cuerpo antes de removerlo de la casa. Los investigadores recogieron fibras y muestras del cabello de Laura por si era necesario efectuar alguna comparación. Mientras tanto, los peritos escudriñaban la almohada para ver si había algún indicio del sospechoso. Surgió un detalle crucial. Dado que había una serie de manchas triangulares que se repetían, infirieron que el asesino había apuñalado a la víctima con un arma pequeña y puntiaguda que luego habría limpiado en la tela. Oculto en un ángulo de la funda, Ballou hizo un descubrimiento más significativo aún. Cuando observamos esa zona con detenimiento, pude constatar impresiones dactilares parciales. Eran impresiones dactilares estampadas con sangre. Sin embargo, no eran lo suficientemente nítidas como para que pudieran suministrarnos una información precisa. En ese momento, la impresión era demasiado vaga para ser utilizada como identificación. Pero los criminalistas como Ballou tienen el modo de transformar impresiones tenues en evidencia manifiesta. Aplicó un pigmento de proteínas sensibles para hacer resaltar la forma.
Ahora tenían una impresión dactilar viable. Todo lo que necesitaban era un sospechoso. A la señora Houghton no se le ocurría a nadie que quisiera hacerle daño a su hija. Sin embargo, recordó que su jardinero, Haden Clark, había estado obsesionado por Laura desde su primer día de trabajo. También le dijo a la policía que descubrió que su llave de repuesto había desaparecido. Clark había trabajado para la familia durante varios meses. Durante el día se le permitía utilizar el baño de la casa o incluso prepararse algún café. De noche dormía en una camioneta estacionada en la playa de una iglesia cercana. ¿Cuánto hace que trabaja? Aunque Clark negara cualquier conocimiento sobre el ataque a Laura Houghton, su comportamiento nervioso hizo que se dudara de él. No era el primer roce que Clark tenía con la justicia. Una vez había sido arrestado por robo. No, nunca le invité. Cuando las impresiones dactilares de Clark fueron comparadas con las de la funda, coincidieron. ¿Tienes una llave de la casa? El jardinero sospechoso había dejado su huella embebida en sangre en la almohada de la cama de la víctima, y la policía llegó a la conclusión de que el único modo de hacerlo era habiéndola asesinado. Aunque aún no se tenía el cuerpo, la policía arrestó a Clark el 6 de noviembre de 1992. Dentro de su camioneta, junto con las herramientas de jardinería, hallaron la factura de una ferretería donde había comprado cuerdas, cinta adhesiva y envoltorio plástico, materiales habitualmente inofensivos que los investigadores de homicidios hallan tan a menudo. Los detectives creían que Clark era el asesino. Probarlo era otro asunto. A pesar de la evidencia circunstancial en su contra, todo lo que la policía tenía era una huella dactilar. Los abogados de Clark también estaban formulando su recusación. El hombre sin casa solía andar revolviendo la basura en el bosque. Tranquilamente pudo haber dejado una inocente huella dactilar en la almohada. Le correspondía a la fiscalía probar lo contrario. La fecha del juicio se aproximaba y los investigadores de Maryland necesitaban hallar un vínculo tangible entre Haden Clark y la víctima, Laura Houghton. Dado que el cuerpo de la víctima no había sido hallado, el caso tendría que apoyarse sobre otra evidencia. Los investigadores no sabían cómo determinar cuál podía ser esa evidencia. Mientras investigaban las pertenencias del sospechoso, la perito forense Susan Ballou seguía procesando la evidencia de la escena del crimen. Previendo cualquier comparación de cabello posible, Ballou inspeccionó más de 90 cabellos extraídos del cepillo de la víctima y descubrió algo sorprendente. Cuando comencé a hacerlo, me di cuenta de que uno de los cabellos que coloqué bajo el microscopio pertenecía a una peluca. Es algo que salta a la vista, es tan diferente del cabello natural, y eso me puso en alerta. ¿Conectarme, por favor? Ballou supo que ninguno de los parientes o amigos de la víctima tenían o usaban pelucas. Por los recibos hallados en el remolque de Clark, los investigadores supieron de un depósito que había rentado en Rhode Island. Oficiales a cargo, repórtense a la jefatura. Reitero, oficiales a cargo, repórtense Lo que buscamos a la está jefatura. aquí. Los investigadores se dieron cuenta que su tendencia a disfrazarse sería lo único que terminaría condenando a Clark. Sí, lo encontramos, está aquí. Hola, Sue. Ed, ¿qué tienes para mí? Si los peritos podían probar que el simple cabello de peluca hallado en el cepillo de la víctima provenía de una de las pelucas del sospechoso, estarían en posición de demostrar que había estado disfrazado en la escena del crimen. Ballou extrajo una muestra de cabello de cada una de las 24 pelucas y los comparó con el cabello de peluca hallado en el cepillo de la víctima. Después de observar con el microscopio los diferentes cabellos de esas pelucas, hallé una peluca cuyos cabellos tenían la misma composición cromática, el mismo diámetro, y tenían también las mismas características internas que el cabello que había sido recogido del cepillo. Ahora que Ballou había concentrado su investigación en una peluca, la envió junto con el cabello original al laboratorio criminal especializado. El último y definitivo análisis sería comparar los pigmentos en ambas muestras. Aunque imperceptible para el ojo humano, cada fibra manufacturada en los Estados Unidos tiene una marca particular.
Los casi 7.000 pigmentos existentes son marca registrada de la compañía que los formula. El laboratorio estudió las muestras con un microscopio sensible a los rayos ultravioleta. Llamaron a Baloo para informarle lo que habían hallado. Estaban en posición de determinar que el pigmento contenido en la peluca, así como el cabello en cuestión recogido del cepillo, eran de hecho los mismos. Los abogados defensores de Clark no pudieron refutar ese simple cabello. Al ver que no podía eludir la evidencia, Clark confesó. Firmó un acuerdo declarándose culpable de asesinato en segundo grado. A cambio de una reducción en la pena, aceptó revelar dónde estaba el cuerpo de Laura Houghtelin. La había enterrado cerca de donde acampaba. Clark admitió haber apuñalado a la víctima con unas tijeras. La autopsia reveló que también había sido sofocada. Por último, los investigadores reconstruyeron sus últimas horas. Guiado por una obsesión enfermiza, Clark supo que la víctima estaría sola mientras su madre estaba fuera de la ciudad. Usando la llave de repuesto, entró en la casa. Sofocó a Houghtelin con una almohada y luego la apuñaló en el cuello. Clark debe haber enrollado el cuerpo en la sábana que faltaba de la cama de la víctima. Luego la envolvió con el plástico y la cinta compradas anteriormente. Cargó el cuerpo en la camioneta y lo condujo hasta un claro cerca de donde acampaba, donde lo aguardaba una tumba poco profunda. A la mañana siguiente, Clark regresó a la escena del crimen para limpiar y cubrir sus huellas. Imaginó que imitando a Laura Houghtelin no tendría a ningún vecino entrometido detrás. Su última mirada en el espejo sería su perdición. Sin las contundentes pruebas forenses en su contra, Clark probablemente nunca habría confesado. El cuerpo de su víctima tal vez se hallaría aún en una solitaria tumba y Hadden Clark habría cometido otros asesinatos. Afortunadamente, el intrincado asesino no pudo escapar a la evidencia. Fue sentenciado a 30 años de prisión. Deprisa, intentan matarme. Nunca se sabe dónde puede hallarse un vestigio de evidencia. No lo sé. A veces los investigadores tropiezan con más de lo esperado. A las 4:30 de la mañana del 21 de enero de 1995, la policía del condado Marion, en Oregon, recibió un llamado de una prostituta llamada Lisa Louise Benson, que declaraba haber sufrido un ataque. Benson fue llevada al hospital para su atención. El teniente Bob Style la interrogó sobre la terrible experiencia. Tenía marcas alrededor de su cuello y también tenía una lesión y magulladuras en la parte posterior del cuello. Y tenía lesiones en las manos y en las rodillas. Sus lesiones fueron fotografiadas como evidencia. Mire mi cuello. Antes había declarado a los investigadores que un cliente había intentado matarla. Nunca había visto al hombre, pero no le había parecido amenazante. Subió a su camioneta. Llevó a Benson a un comercio de venta de alfombras. Luego de golpearla en una oficina, la condujo por la fuerza al depósito. La amarró a una grúa de horquilla y le dijo que iba a morir. Y luego la levantó con la grúa. Literalmente la levantó con la grúa y sus pies quedaron pendiendo a unos 20 centímetros del suelo. Estuvo así por más de un minuto. Luego la cuerda se cortó y pudo huir. La envoltura plástica que sujetaba sus muñecas fue recogida como evidencia. La policía supo por el gerente del comercio de alfombras que un empleado, Larry Reed, se ajustaba a la descripción del sospechoso. Cuando Reed se presentó a trabajar al día siguiente, la policía estaba allí esperándolo. Admitió haber estado con una prostituta la noche anterior, pero cuando se lo interrogó al respecto se mostró evasivo y poco dispuesto a cooperar. Se negó a dar más información sin la presencia de un abogado. La policía oyó todo lo que necesitaba.
arrestaron a Reed por intento de asesinato de Lisa Benson. Al investigar sus antecedentes, quedó al descubierto una turbia historia de ataques a niñas y a mujeres mayores. Había sido internado más de una vez, pero parecía que nada ponía freno a su instinto de atacar a mujeres vulnerables. Reed se ajustaba al perfil de sádico sexual, pero hasta ahora la acusación en su contra solo se basaba en la palabra de una prostituta. Para hacer que fuera convincente se necesitaba evidencia física que probara que él había provocado tales lesiones. Obtuvieron una orden de registro para la oficina donde Benson declaró haber sido atacada. Hallaron salpicaduras de sangre en la oficina. La forma de las gotas reveló golpes en el cuerpo, probablemente con un elemento cortante. La parte inferior de la alfombra reveló 2 grandes manchas de sangre, aunque la parte superior había sido limpiada. Los criminalistas a menudo son llamados para construir un caso a partir de una simple mancha de sangre. En este caso, sin embargo, había grandes cantidades. Hallaron más en la cabina, en la guantera y en la columna de dirección del auto de Reed. La evidencia fue enviada al laboratorio. Los resultados eran todo menos de rutina. Los análisis confirmaron que las muestras eran de sangre, pero ni una gota de ella pertenecía a Lisa Benson. Fíjate, Chris. Los investigadores de Oregon estaban frente a un desconcertante dilema. Su investigación de rutina sobre la agresión a Lisa Benson había revelado un crimen mucho mayor. La sangre que había salpicado y saturado la alfombra no correspondía a la de Benson. No provenía de sus lesiones. Los forenses determinaron que la cantidad de sangre indicaba que alguien había sido brutalmente asesinado en la oficina del gerente. Ahora tenían una investigación de homicidio sin ninguna pista sobre la víctima. Ni siquiera sabían cuándo él o ella habían sido asesinados. Sin embargo, tenían un sospechoso, Larry Reed. El gerente del comercio de alfombras declaró que hacía por lo menos 2 meses, Reed había manifestado la necesidad de limpiar su alfombra. Reed explicó la situación a su jefe. El señor Reed informó que un cliente había ido en horas de la tarde el día 7 de diciembre y que esta persona manifestó sentirse mal y que había estado en su oficina y había vomitado, y al vomitar también había vomitado sangre. La historia era improbable, pero al menos le proporcionó a los investigadores el momento del asesinato. Una breve investigación puso en evidencia un asesinato irresuelto en un condado vecino. En diciembre de 1994, unos pescadores advirtieron algo peculiar que flotaba en el río Santiam. Al aproximarse se percataron de que era un cadáver. Aguarda un momento, aquí hay algo. Dios mío. Marcaron la ubicación e informaron a la oficina del alguacil. Los investigadores rescataron de las turbias aguas el cuerpo de una mujer. Aunque el agua había distorsionado sus rasgos, haciendo imposible su reconocimiento, eran evidentes las numerosas heridas de su rostro. Alguien había asesinado a esta mujer y había arrojado su cuerpo al río. El asesino esperaba que su secreto se mantuviera oculto para siempre en las turbias profundidades. La autopsia determinó que la mujer tenía aproximadamente 40 años. El grado de descomposición de los tejidos y la cantidad de fango y algas que cubrían el cuerpo demostraban que había estado en el agua durante varias semanas. 7 heridas penetrantes habían fracturado su cráneo, infringiéndole daños fatales. Por el tamaño y magnitud de las heridas, los médicos consideraron que el arma asesina había sido una herramienta con una cabeza de martillo en un extremo y una cuchilla en el otro. Identificar a la víctima sería todo un desafío.
Dado que no había archivos, no habría registros dentales para comparar. Y a causa de su tiempo en el agua, los peritos no estaban en condiciones de obtener impresiones dactilares con el método de entintado. Pero tenían otros métodos. Las manos serían amputadas, como se acostumbra, y enviadas al laboratorio de la policía. Allí se tomarían fotografías más detalladas de las impresiones dactilares. Esas fotografías serían comparadas con las bases de datos de la policía en busca de una mujer que coincidiera con la descripción de la víctima. Hallaron una equivalencia. Las impresiones pertenecían a Marjorie Lynn Sessions, una prostituta de 38 años. Entonces debe ser de ella. Sí, eso creo. Los detectives de la oficina del alguacil del condado de Lynn notificaron que estaban trabajando en el caso de homicidio que involucraba a una mujer llamada Margie Sessions. Los detectives del condado de Lynn informaron que Margie había estado implicada en casos de posesión y consumo de estimulantes y prostitución. El 7 de diciembre, el mismo día que Reed informó sobre la mancha de sangre en la alfombra, fue el último día que Marjorie Sessions había sido vista con vida. Dado que ambas mujeres eran prostitutas, el ataque a Lisa Benson era parte de un macabro patrón. Entonces aparecieron esos dos hechos significativos que permitieron a los detectives vincular los dos casos. Solo la prueba de ADN podía vincular definitivamente a Reed con el asesinato de Marjorie Sessions. Si el ADN de la sangre de la víctima coincidía con el ADN de la sangre hallada en el comercio de alfombras, los investigadores tendrían a su hombre. Pero no sería fácil. La víctima había estado en el río tanto tiempo que el ADN de su sangre se había degradado. Pero había una última oportunidad. En marzo de 1995, 3 meses después de su muerte, fue exhumado el cuerpo de la víctima. Los peritos extrajeron pulpa dental y médula ósea. Generaron para estas muestras un código de barras de ADN. Para confirmar que el ADN no se había degradado, los peritos lo compararon con muestras de tejido de los padres de la víctima. El patrón genético estaba intacto. Cuando lo analizaron con las muestras de sangre de la oficina del sospechoso, el patrón coincidía en cada una de las manchas recogidas. El análisis de la sangre probaba que Marjorie Sessions había sido herida en la oficina de Larry Reed y que el sospechoso había transferido algo de su sangre al interior de su vehículo. Pero no podía probar que Larry Reed la había matado. La única forma de hacerlo era establecer una relación entre el sospechoso y el cadáver arrojado al río. Indagando en los archivos policiales en busca de ataques similares, hicieron un descubrimiento crucial. Volviendo al 7 de diciembre, el día anterior a la última vez que Sessions había sido vista con vida en el condado vecino de Polk, se denunció a alguien que arrojaba residuos en un lugar no permitido. Los residentes informaron sobre un hombre que se ajustaba a la descripción de Reed, que había bajado de una camioneta para verter residuos a un lado de la carretera. El saco, que tenía rastros de sangre, contenía toallas de papel manchadas con sangre. Mezcladas con ellas había una simple película de plástico de embalaje. En las cercanías, los investigadores hallaron restos de alfombra, también manchados con sangre. Hasta el momento no tenían modo de establecer de quién era esa sangre o quién había vertido esa basura. Se tomaron muestras para su envío al laboratorio forense. Cada elemento fue cuidadosamente estudiado. La pieza de envoltura plástica fue comparada con la recogida en el caso Benson. El criminalista Brad Putnam llevó a cabo el análisis. Lo primero que hicimos fue observar las características físicas del plástico. ¿Es claro? ¿Es coloreado? ¿Es opaco? ¿Es transparente? Se toman medidas de la densidad y del espesor. Los peritos no pueden probar que la envoltura plástica hallada entre los residuos provenga del mismo rollo que el plástico utilizado para amordazar a Lisa Benson. Pero estaban en condiciones de probar que era idéntico al envoltorio hallado en la fábrica donde Reed trabajaba. Era exactamente de la misma forma, densidad y color.
Ahora era realmente significativo para nosotros porque sabíamos que Reed trabajaba como vendedor de alfombras. También sabíamos que en el local de venta había utilizado un plástico de envoltorio que había colocado alrededor de la boca y de la garganta de la señorita Benson, y teníamos el mismo tipo de plástico que habíamos hallado en el vertedero ilegal. La sangre hallada en la alfombra y en las toallas de papel sellaron el caso Reed. Coincidían con la sangre hallada en su oficina. Provenían de Marjorie Sessions. Basados únicamente en la evidencia forense, los detectives reconstruyeron los detalles de su asesinato, desde el contacto inicial hasta que el cuerpo fue arrojado al río. Reed fue sentenciado a 40 años por el asesinato de Marjorie Sessions y el ataque a Lisa Benson. Gracias a los análisis forenses, el caso que parecía quedar sin resolver fue probado más allá de la sombra de la duda. Y un depredador que pudo haber estado cazando por años vio interrumpidas sus andanzas. Mejorando su destreza en cada ataque, los sádicos asesinos son unos de los criminales más difíciles de atrapar. Hoy, la ciencia proporciona a la justicia los medios. Con el uso de técnicas forenses avanzadas, los investigadores pueden construir una acusación sólida a partir de las pruebas dispersas dejadas tras su paso.